En este canal hemos estado, y bueno, es para eso, para reflexionar sobre literatura, sobre política, sobre temas. Generalmente lo que busco es reflexión, debatir, discutir, plantear, hacer planteamientos, escuchar las noticias, hablar sobre ellos, sobre temas de actualidad y sobre literatura, sobre todo poesía, cuento, novela. Este libro de la Vigilia Fértil, antología de poetas mexicanas contemporáneas que me regalaron, de Julián Paley, selección, prólogo y notas de Julián Paley con la colaboración de Aralia López González. Es un texto de la UNAM de 1996. Imagino que cualquier persona interesado en la poesía escrita por mujeres en México debe tenerlo. Y si no lo tienen, traten de conseguirlo. He estado leyendo poemas que se han vuelto shorts, pequeños textos menos de 3 minutos que van circulando sobre el tema de los temas que les importan a las mujeres, sobre lo que han estado escribiendo en determinadas generaciones. Y bueno, voy a tratar de compartirles un poco del prólogo que escribe Julián Paley, el compilador de esta antología. Me parece muy interesante el proyecto y desde el planteamiento que él acerca, dice, tiene un epígrafe de Luz Irigaray, y luego dice, entra el texto: el ofrecer al público una nueva antología de poesía de mujeres mexicanas quizá necesita alguna justificación. ¿Por qué separarlas de los hombres poetas de su generación? Hay tres motivos principales que creo justifican plenamente esta empresa. El primero, y sin duda el más contundente, es el florecimiento extraordinario de la poesía femenina en México en las últimas décadas. No sé si el término es correcto, poesía femenina, como concepto. ¿Qué es la poesía femenina? O los poemas escritos por mujeres. Y la pregunta aquí podría ser interesante. La poesía o los poemas, ya el constructo poético, el poema, el aparato poético, el artefacto literario llamado poema, escrito por mujeres, ¿es femenino? ¿Todo poema escrito por una mujer es femenino? Ese sería el planteamiento para mí, la pregunta. Vamos a leerlo de nuevo. Dice: el ofrecer al público una nueva antología de poesía de mujeres mexicanas quizá necesite alguna justificación. ¿Por qué separarlas de los hombres poetas de su generación? Hay tres motivos principales que creo justifican plenamente esta empresa. El primero y sin duda el más contundente es el florecimiento extraordinario de la poesía femenina en México en las últimas décadas. Aquí hay una riqueza lírica apenas explorada, una múltiple voz femenina sumergida quizá durante siglos en una sociedad altamente androcéntrica. El título mismo de la antología de Enrique Jaramillo Levy, 125 mujeres en la poesía mexicana del siglo XX, de 1981, da una idea de esta profusión. Esta explosión de talento es en parte debida a la brecha que abrió Rosario Castellanos, nacida en el 25 y muerta en el 74 del siglo XX, respecto a la concientización feminista, ofreciendo posibilidades de representación y de comunicación en la lírica y en la novela, sobre lo que significa ser mujer en la sociedad mexicana y por extensión en América Latina del siglo XX. Otras poetas más o menos coetáneas de Rosario, como Griselda Álvarez, nacida en el 18, Dolores Castro, nacida en el 23, y Enriqueta Ochoa, de 1928, la que encabeza esta antología arranca con Enriqueta Ochoa, participaron en esta búsqueda de una voz genuinamente femenina que no repetía los lugares comunes, la efusión emocional y sentimental, el amor como único centro de su vida, de las poetas anteriores, y que intentaron confrontar la realidad de su sexo y de su tiempo. Pero es indudable que Rosario fue la figura sobresaliente, la que, en palabras de Héctor Valdés,
entre comillas, representa la superación de su propia obra y es de quien la crítica se ha ocupado con mayor atención. Sin duda, es la poeta más importante en lo que va del siglo. La cita dice poetisa, pero poetisa siempre me ha sonado como putiza, entonces estoy en contra de poetisa. Y hay un ensayo, bueno, me he encontrado con, después lo vamos a analizar, hay por lo menos 2 ensayos, uno de Margarita Michelena y otro de Rosario Castellanos sobre el término poetisa, y dos mujeres que prestan su pensamiento y su voz y señalan que no les gusta el término poetisa. Yo creo que debe llamar la atención para que nosotros, los que nos dedicamos a la lectura de poemas, al análisis de poemas, los que nos gustan los poemas, los poetas y las poetas o les poetes, de pronto tengamos ese respeto por llamarle poeta al hombre y poeta a la mujer, ¿sí? Y tratar de soslayar el término poetisa, que se vuelve, y muchas lo han señalado, al menos Rosario Castellanos y Margarita Michelena lo han subrayado como un término que incluso degrada la actitud y la actividad poética de una mujer. Eso es lo que vamos a ir encontrando en otras lecturas que iremos haciendo, solamente para plantearnos justamente la aceptación del concepto poeta y del concepto poetisa entre el mismo grupo de mujeres poetas. Por eso es que me atreví a cambiárselo a la cita. Ahí está el libro si quieren leerlo tal cual, ¿no? De la Vigilia Fértil. Continuamos. La obra altamente significativa y de alcance universal de Rosario Castellanos me ha llevado a investigar y a conocer a las poetas nacidas desde ella, y descubrí a un grupo de escritoras sorprendentes en su vitalidad, su originalidad y su diversificación respecto a los temas y el estilo. En cuanto a la cronología, van desde Enriqueta Ochoa, nacida en el 28, hasta la generación más joven, todas nacidas en los años 50 o después, como Miriam Moscona, Kira Galván, Perla Schwartz y Silvia Tomasa Rivera. En casi todos los casos, la poeta tiene libros publicados y su obra es respetada, aunque a veces trato de rescatar voces no reconocidas debidamente. La antología reúne 26 poetas y procuro presentar una amplia selección de la obra de cada una. Espero que dar a conocer a estas poetas sea una tarea suficientemente valiosa en sí, sin más justificación. Esto es un poco lo que señala este autor, Julian Paley. Me parece que es un autor, la verdad no lo he buscado, igual no lo es, pero es una autora. Termina este pequeño prólogo, a manera de prólogo, este pequeño texto introductorio, sí, prólogo le llama él. Al leer las poetas seleccionadas en esta antología, espero que los lectores piensen en la posibilidad de estas diferencias tanto temáticas como estilísticas. Y esta es mi búsqueda personal, o sea, yo busco tratar de encontrar el pensamiento de las poetas mujeres, y de las poetas hombres, los poetas hombres. La obra de las poetas es mucho más conocida. Paz, Pacheco, Huerta, Sabines, Said, Chumacero y tantos otros. Al ver a las poetas juntas en un volumen podremos valorarlas más justamente, y espero también que esta obra contribuya en algo al debate sobre estas difíciles cuestiones de las diferencias genéricas. Con eso concluye. Luego hay un pequeño estudio que también desarrolla ya sobre cada una de las poetas, desarrolla Julian Paley. Empieza La mujer en la cultura mexicana, le llama a este pequeño estudio introductorio, muy breve, son unas de la 17 a la 36, unas 20 páginas. Las poetas, desde Sor Juana Inés de la Cruz hasta las décadas de 1940 y 1950, apenas hay una mujer poeta conocida que merezca tal nombre, que haya dejado una huella en la literatura mexicana. Esto a pesar de que ya existía en España la obra genial de Rosalía de Castro, la novelística y teoría feminista de Emilia Pardo Bazán y Concepción Arenal, la presencia de la venezolana Teresa de la Parra y otras autoras latinoamericanas. El estancamiento y la falta de originalidad de las escritoras mexicanas del XIX sin duda se deben a las instituciones mexicanas del periodo. La fuerza del catolicismo, los gobiernos, la ley, la protección excesiva otorgada a la mujer, el machismo, la protección, la esclavitud, la contención disfrazada de protección, habría que decir. El machismo arraigado del mexicano, la falta de educación superior.
¿Tendrá algo que ver la fuerza del proceso de incorporación de las indias y las mestizas en la cultura nacional, la falta de identidad propia de la India que se insertaba en la vida criolla? Además, el porfiriato, al final del siglo XIX, ahogaba cualquier expresión libre, sea del hombre o de la mujer. Muestra interesantísima, no precisamente desde un punto de vista estético, de la poesía femenina de los siglos anteriores del XX, es el libro, y aquí viene el término, Poetisas Mexicanas, siglos XVI al XIX, de José María Vigil, hecho para conmemorar el cuarto centenario del descubrimiento colombino. Exceptuando a Sor Juana y algunas otras poetas de la colonia, la poesía es una abrumadora mediocridad. Es curioso ver algunos de los temas. Hay una frase muy desafortunada de Paco Ignacio Taibo II, en el que cuando le preguntan sobre la nueva colección del Fondo de Cultura Económica para la colección 25 para el 25 o algo así, le preguntan que cuántas mujeres hay y por qué no hay tantas mujeres, y él dice, con su propia, cargado de su preclara estupidez a la hora de hablar, de que tiene Taibo, señala algo así que ¿para qué vamos a poner mujeres? Eso es un concurso de cuántos hombres y cuántas mujeres, y luego se avienta esa frase solo para tener mujeres hay que poner a fuerza textos malos, tontos, insípidos y mal escritos. Palabras más, palabras menos, eso es lo que señala. Y acá Julián Paley dice un poco lo mismo, ¿no? Habría que leerlo, siempre es bueno leerlo. Exceptuando a Sor Juana y algunas otras poetas de la colonia, la poesía escrita en esa antología de mujeres poetas, o poetisas, como le llama José María Vigil, es una abrumadora mediocridad. Taibo se validaría desde ese punto de vista, tomaría esta antología y diría, yo sobre esto hablaba, sobre lo que dice Paley. Y bueno, esa es la forma de expresión del análisis literario que te da para eso, para el insulto nada más, ¿no? O sea, no para ¿por qué? ¿Por qué es mediocre el texto? Es decir, el planteamiento que se señala anteriormente de que muchos textos escritos por mujeres son efusión emocional y sentimental, el amor como único centro de su vida, ese es un poco lo que planteamos. Hay un gradiente en la poesía que va desde la poesía culta, podríamos decirlo, poesía intelectual, de lo intelectual al intelectualoide hay una gran brecha y otro propio gradiente, hacia la literatura confesional, la literatura experiencial, emotiva, y podríamos poner en esos puntos del gradiente, sobre todo en México, lo podemos hacer el ejercicio con el canon, con el corpus poético de cada país, pero en México ese gradiente poético puede ir justamente de Octavio Paz, en todo lo culturoso, lo intelectual, a Jaime Sabines, con todo lo emocional, confesional, y con un lenguaje más coloquial, ¿sí? Y entre Jaime Sabines y Octavio Paz, que pueden ser las antítesis, los dos grandes opuestos, ¿dónde colocas a todos los y las poetas? Y si a ti te gusta la poesía y escribir poemas, y leer y escribir poemas, ¿dónde te ubicas tú? ¿Dónde ubicarías tú tu propio trabajo? ¿Sí? ¿Cerca a Jaime Sabines? ¿Cerca a Octavio Paz? ¿O haces un brinco por gradientes? Es decir, hay poemas de Abigail Bojorquez, el gran Abigail Bojorquez, que son muy cultos, con un lenguaje muy trabajado, que está cercano a esto de Paz. Primero Sueño de Sor Juana, pues por supuesto está de este lado, de lo muy culto, de lo muy elevado, ¿sí? Pero hay muchos poetas que realmente los puedes ubicar acá. Se quejan de Sabines, pero muchos escribimos cercanos a Sabines y lo disfrutamos. Y toda esa amplitud es válida, dependiendo de las búsquedas. Evidentemente, si tú le preguntas a la gente en cuanto a la recepción de la obra de las personas, ¿dónde pones a Amado Nervo cercano
a Octavio Paz, cercano a Jaime Sabines en esa antítesis. Y eso es un poco el planteamiento que habría que ir revisando para poner a cada poeta en su justo sitio. Pero no hay nada más importante que, para poder leerlo, para poder hablarlo y opinar de ello, leerlo. Esta es la opinión que tiene Vallée y la opinión que tiene Taibo sobre los poemas. No sé qué tan lector de poemas sea Taibo, es la realidad. Siendo un personaje que se asume a sí mismo como pro derechos, que esa búsqueda, que es lo que supondría que es esto que ellos llaman la izquierda. Las izquierdas son personas que se supone que están a favor de los derechos, pues la expresión, las diferentes formas de expresión deben ser validadas. Y un planteamiento donde tú dices, no, lo horrible, y que de pronto pareciera que dijeras, las mujeres escriben horrible, pues no me parece que sea tan pensamiento de izquierda, tan pensamiento pro derechos. ¿Sí? Entonces, ya Taibo es el mismo definirá qué poemas, qué poetas son los que le agradan y qué poemas y qué poetas no. Evidentemente, si toda la poesía que te agrada es combativa, es panfletaria, es revolucionaria, con esa intención de ir en contra o tener siempre una postura crítica frente a un sistema, pues quedarían fuera muchísimos autores y autoras, porque no todas ni todos tienen que ser panfletarios. En sí mismo el arte, en sí mismo el proyecto poético ya es una revolución, es una visión del mundo del autor y su propia construcción social, su propia sociología, la propia cosmogonía donde se encuentra y se ubica y cómo se ubica para poder representar su trabajo poético y sobre dónde está escribiendo. Entonces, sí habría que plantearlo. Aún así, yo los invito a conocer esta obra de La Vigilia Fértil. Es una obra que para mí debería, en todos los lectores de poemas, todos los que nos gusta leer poemas, analizar poemas, estudiar la poesía mexicana o internacional, debería tenerlo en su librero. Todos. Este libro de La Vigilia Fértil, leerlo, disfrutar los poemas. Yo estoy tratando de compartirles algunos shorts, algunas cápsulas día con día de lecturas que vienen en este libro, para que ustedes tengan la posibilidad de escucharlos por lo menos. A veces no tenemos tiempo, hay toda una parte en mi canal de shorts que son puras, casi todas son puras lecturas de poemas. Hay algunas opiniones y comentarios sobre la vida política y social y cultural del país. Te lo puedes saltar y te quedas con los poemas. Y yo les invito a darle me gusta a estos videos. Si tienes libros que quieras que yo analice, si hay algún autor que te interesa que yo revise o escuchar los poemas de algún autor específico, puedes dejarme un comentario, escribirme a mis páginas de Facebook, de Twitter, aquí mismo en el YouTube, decirme qué textos quieres que yo lea, comparta contigo y podemos discutirlo. Y recuerda, eso siempre se los voy a decir y siempre se los voy a agradecer. El columnista, el crítico, el comentarista de libros no solo vive de me gustas, sino de todo comentario que nos haga y nos invite a reflexionar. Saludos. Gracias.